Bienvenidos a esta quinta y última semana de nuestra campaña Vivir la Misa. No se trata de ir a la misa, no se trata de oír la misa, se trata de vivir la misa. Semana tras semana hemos estado repasando el qué es la misa, hemos estado repasando algunos de los gestos, de las acciones, de los objetos que vemos en la iglesia. Hemos estado también repasando las partes de la misa. Hoy, en esta última semana, vamos a terminar para recoger así todo eso que hemos estado viendo para que nos ayude a vivir mejor ese banquete, a vivir mejor esa Eucaristía de la que somos invitados cada semana. Y vamos a repasar hoy cómo fue todo al inicio. Aunque sea el último de los videos, vamos a remontarnos un poco a la historia. ¿Cuál es la historia de la misa, de la Eucaristía, tal y como la tenemos hoy? Sabemos que la primera Eucaristía fue el Jueves Santo, cuando Jesús en el cenáculo se reúne con los discípulos para celebrar la Pascua. Y allí Él toma el pan, toma el vino, pronuncia las palabras de bendición y nos dice que hagamos eso en memoria de Él. Esa es la primera Eucaristía. Es una Eucaristía que, por así decir, después continúa con ese ofrecimiento en el Viernes Santo y el Sábado Santo y Domingo, el día de la Resurrección. La siguiente Eucaristía que tenemos y que nos narran los Evangelios, la encontramos cuando Jesús mismo, caminando con los discípulos de Emaús, les explica la palabra y después nos dice que se sienta a cenar con ellos y parte el pan, lo bendice y ahí es donde los discípulos le reconocen. Le reconocen en la palabra y le reconocen también en la fracción del pan. Después de eso, los cristianos desde el inicio se reunieron para hacer eso que Jesús nos dijo que hiciéramos en memoria de Él. Y así tenemos que San Pablo y los evangelistas nos narran esa última cena. San Pablo nos dice que eso mismo él ha recibido también de esa enseñanza del Señor. Y nos dice que ya las primeras comunidades cristianas se reunían a celebrar esa cena del Señor. Uno de los testimonios más hermosos que tenemos es en el año 150, cuando San Justino nos narra cómo era la misa. Y sorprendentemente, la misa de los primeros cristianos y la misa que tenemos el día de hoy era muy parecida. El texto está en el libro que estamos leyendo. Las diferentes partes de la plegaria eucarística, de la liturgia de la Eucaristía, todo eso, ahí está, en esa primera misa de los cristianos en el año 150. Recordemos que hasta el año 313 los cristianos son perseguidos y por lo tanto muchos de ellos mueren mártires por defender la Eucaristía. Solamente por el hecho de unirse a celebrar la Eucaristía eran llevados prisioneros y muertos. Y así es como muchos son valientes para dar su propia vida y para defender la Eucaristía. Hay muchos ejemplos de mártires, está San Tarcisio y otros muchos que murieron por defender la Eucaristía, para que nadie les robara ese gran tesoro que llevaban junto a ellos cuando estaban llevando la Eucaristía a los enfermos o a los ancianos. Esa misma la Eucaristía que a lo largo de todos estos siglos hoy celebramos en nuestra iglesia. Esa es la misma Eucaristía a la que tú eres invitado cada semana. ¿Cómo venimos nosotros? ¿Cuál es nuestra disposición? ¿Qué piensas tú que los mártires que han sido mártires por defender la Eucaristía, qué dirían si nos vieran a nosotros quizás en la misa donde solo estamos quizás oyendo la misa o donde solo estamos yendo a la misa, pero no la estamos viviendo? Nosotros somos parte de esa cadena de la historia, de esa única Iglesia de Jesucristo que ha sabido recoger esos tesoros, que ha sabido recoger esa tradición y que ha sabido recoger ese cuerpo y esa sangre de Cristo y que a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, lo vamos llevando de una a otra generación. Debemos, por tanto, celebrar nuestra Eucaristía, nuestra misa, con esa misma devoción, con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo, con esa misma intensidad
que celebraban los mártires en los primeros siglos de nuestro cristianismo. ¿Cuáles son los efectos de la misa? ¿Qué es lo que se produce en nosotros cuando venimos a la Eucaristía? La Eucaristía es ese manantial de vida sobrenatural. Así como un manantial continúa siempre sacando agua fresca, agua pura, agua cristalina. Así también la Eucaristía es como ese manantial que continuamente está dando ese agua pura, limpia y cristalina. Además, la Eucaristía también nos purifica y nos libera de los pecados veniales. Al inicio de la misa pedimos perdón y se nos son perdonados esos pecados veniales. Nuestros pecados mortales necesitamos ir a la confesión. La Eucaristía también nos une más a Cristo y a los hermanos. Es una unión que se da por la fuerza del sacramento. No es algo que nosotros con nuestra fuerza o con nuestra voluntad lo logremos, sino que es Cristo mismo el que esa unión nos la da a nosotros. Es una fuente de vida nueva. Es ese gran tesoro que tenemos nosotros los cristianos, nosotros los católicos. Ese es el gran tesoro de la Iglesia. Es por eso que se construyen iglesias, catedrales, basílicas, para albergar el gran tesoro que es Cristo en la Eucaristía. Vivamos, pues, todos esos signos, vivamos, pues, todos esos ritos y rituales que cada semana encontramos en la misa. Vamos a ver ahora los últimos, los que quizás son más evidentes, pero que conviene que también reflexionemos en ellos. El pan y el vino. Nada tan sencillo como un pedazo de pan y un poco de vino. Pan es el alimento cotidiano, pan es el alimento básico. En la cultura europea, en la cultura oriental, muchas veces es el trigo. En nuestras culturas latinas es quizás el maíz. Pero es lo mismo, es ese alimento básico cotidiano. Es símbolo del trabajo, símbolo de la unidad. Para poder hacer ese pan necesitamos cultivar el trigo, ese trigo que después se va a moler y se va a hacer uno en una única masa. Esa masa que después se va a fermentar y se va a poner al fuego para que después pueda salir ese pan. Es un símbolo rico de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía que es esa unidad de todos, ese esfuerzo de todos, que de alguna manera somos también triturados los unos con los otros para poder ser una nueva realidad, un nuevo pan, que hemos sido cocinados, por así decir, en ese amor de Cristo. Sin embargo, hoy cuando venimos a la iglesia, lo que vemos es esa hostia blanca, redonda que se nos da. No es quizás un pedazo de pan como en la antigüedad, pero tiene también un rico simbolismo. Esa hostia blanca, ese pan blanco, ese pan puro, redondo, perfecto, y que nos simboliza lo que es esa perfección, lo que nos simboliza también lo que es esa hostia inmaculada, que es Cristo mismo que se nos da. Por último, el vino. Jesús en la última cena nos dice, tomó esa copa con el vino, y esa es la que nos entregó diciendo, esta es mi sangre. Nosotros hacemos lo mismo, tomamos el vino y ese vino, por esas palabras en el sacramento, en el momento de la consagración, se convierten en la sangre de Jesús. Es cierto que nuestro olfato, que nuestra lengua siguen viendo, siguen gustando lo que es el vino. Sin embargo, sabemos que no es vino, sino que es la sangre de Jesús. En cada gota, en cada partícula del pan está Jesús entero. Y por eso el gran respeto que queremos siempre tener al cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Cómo podemos venir a recibirlo? Para recibir el cuerpo de Jesús podemos pedir que se nos entregue en la mano, poniendo las dos manos y con mucha devoción y mucha reverencia tomarlo con nuestra mano, una mano limpia. O también podemos pedir que se nos dé en la boca directamente, abriendo la boca y sacando un poco la lengua. Para recibir el cáliz, el ministro nos entrega el cáliz y simplemente nos mojamos un poco los labios en esa sangre del Cordero, en esa sangre de Jesús que ahí nos ha dado todo para salvarnos.
Cualquier gota o cualquier partícula tiene a Jesús, y por eso tenemos siempre mucho cuidado en la iglesia de que no caiga nada. Tenemos mucho cuidado también de que ninguna pequeña partícula del cuerpo de Cristo se vaya a caer al suelo. Eso es ese gran respeto que tenemos hacia el cuerpo de Jesús, porque verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Jesús. En la Eucaristía, por último, en cuanto a esas acciones que hacemos, poco es lo que caminamos. Hay una procesión de entrada y también al final hay una procesión de salida. Pero lo más importante es que al final somos enviados. Somos enviados a todos los lugares del mundo para llevar nosotros ese testimonio de ese amor que hemos recibido en la Eucaristía. También, en otro de los gestos, es el recibir precisamente el tacto, el tocar el cuerpo de Cristo. También tocamos a nuestros hermanos en la Eucaristía cuando les damos la paz, quizás cuando llegamos y saludamos a los que están alrededor de nosotros en la misa. Como hemos dicho, la sacramentalidad, el sacramento es algo que podemos tocar, algo externo. Jesús no quiso solo ser un espíritu, no quiso que solo estuviéramos en un espíritu. Él nos quiso dejar algo material para que nosotros lo pudiéramos tocar, para que nosotros lo pudiéramos comer. Y por eso el gesto más importante es ese comer. Somos invitados a alimentarnos, somos invitados a recibir. ¿De qué sirve venir a la Eucaristía, venir a la misa, si no vamos a recibir? ¿De qué sirve ir a un banquete si no vamos a comer? Hagamos todo lo posible por recibir. Hagamos todo lo posible por nosotros recibir ese cuerpo de Cristo. Si no podemos, porque no estamos en disposición, conviene por lo menos que hagamos una comunión espiritual. Si queremos, podemos venir al frente, donde está el Padre, y con los brazos cruzados pedir que nos dé la bendición. Pero tampoco es necesario, también podemos quedarnos en nuestro lugar. Y allí pedirle al Señor: Señor, no te puedo recibir sacramentalmente, pero ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y allí, como si yo ya te hubiese recibido, darte gracias, Señor. Entramos así al final. Hemos quedado la última semana, habíamos repasado el momento de la comunión y vamos ahora a repasar esa última parte de la misa, que es precisamente el momento después de la comunión. Es una parte también importante. Después de la comunión tenemos esa acción de gracias, esos momentos en los que en silencio reflexionamos sobre ese gran regalo que Dios nos ha dado. A veces hay un canto de meditación, un canto que nos ayude para poder darle gracias a Dios. Otras veces quizás estamos acostumbrados a hacer una oración, a rezar alguna oración que ya sabemos o hacer alguna petición especial. Después de un momento de silencio, el sacerdote nos indica que nos pongamos de pie y hay una oración, una última oración, la oración después de la comunión, donde toda la comunidad que el sacerdote va a dirigir esa oración, estamos pidiendo que eso que hemos recibido se haga presente en nuestras vidas y que nosotros podamos ser ese testimonio también para los demás. Viene la bendición final, donde cada uno de nosotros recibimos de nuevo esa bendición de Dios. Y de nuevo el sacerdote nos dice que el Señor esté con ustedes. Ese Señor que ya ha venido a nuestras almas por la palabra, ese Señor que ya ha venido a nuestros corazones por la Sagrada Eucaristía, pero que de nuevo Él va a estar ahí con nosotros. Y al final se da ese envío misionero. El Señor les dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y así también en cada misa somos enviados: vayan a todo el mundo, vayan a su ciudad, vayan a sus familias, para predicar ese Evangelio que han escuchado, para llevar ese amor de Cristo que han experimentado en esta Sagrada Eucaristía que han recibido. El sacerdote al final se despide del altar, se despide de Jesús, dando de nuevo un beso al altar. Y allí el sacerdote sale en procesión mientras la comunidad canta un canto final, un canto de gloria, un canto de alegría por lo que hemos recibido. Y ahí se da el último encuentro, el encuentro con los hermanos. Cuando salimos nos encontramos con una comunidad, nos encontramos
con los hermanos que, como yo, han recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Somos parte de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Nos hemos encontrado en Cristo, nos hemos encontrado en la palabra. Y ahora debemos compartir, ahora debemos nosotros, siendo ese parte del mismo cuerpo, el seguir unidos cuando salimos, el seguir unidos de la iglesia, después de que salimos de la iglesia. Ese es el modo como podemos vivir la misa. No solamente venir a la misa, no solamente escuchar la misa, sino vivirla. Cuando la vivimos de verdad, estaremos ansiosos por regresar. Cuando la vivimos de verdad, disfrutaremos cada uno de esos momentos, tantos momentos tan ricos que tenemos durante la Eucaristía. Vivamos la misa, seamos testigos de ese vivir la misa y seamos también nosotros esos apóstoles de la Eucaristía, de la misa. Invitemos a otros a vivir la misa. Este librito que hemos estado leyendo, estos videos y otros muchos materiales que puedes encontrar en internet o en otras librerías, nos pueden ayudar para poder ser nosotros también esos testigos, esos misioneros de cómo hay que vivir la misa.